Impacto Económico. Para entender mejor la economía de cada día, empresas y negocios, energía, economías regionales, políticas públicas, debate de ideas. Con la conducción del contador Daniel Darrié. Impacto Económico. Las soluciones existen. Auspicia este bloque KPMG. Sancor Seguros. Ingeniería Terra. Mejora continua para satisfacer a nuestros clientes. ingenieriaterra.com.ar. Tommy. Ok. Bienvenidos, gracias por estar. La cuestión fiscal será el tema central del programa de hoy. Vamos a dialogar con Pablo Sánchez, es el presidente de la Cámara de Comercio de Centenario. La semana pasada se realizó allí una importante reunión de la CAME. El tema fiscal fue uno de los que se abordó en este importante encuentro. Y vamos a comenzar con un debate, siempre buscando generar el intercambio de ideas. Y justamente tiene que ver con la reforma fiscal, si bien todavía no hay un proyecto definido. El gobierno nacional plantea que lo está analizando. ¿Cuáles deberían ser los lineamientos centrales de esta reforma tributaria? Lo vamos a analizar junto a Pablo Guido, es doctor en economía, y a Diego Penisoto, economista y periodista del diario Río Negro. Estimados, bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien. Primero, como punto de partida, siguiendo la lógica de la medicina, les pediría un breve diagnóstico de cómo ven la economía hoy, cómo ven la marcha de la economía. El que guste. Bueno, la economía del 2016, para poner un poco en contexto, tuvo una caída mayor a 2 puntos del producto. Y este año, ya estamos a mitad de año, uno comienza a ver indicadores positivos, que están, esos famosos brotes verdes que están proliferando por varios sectores. Construcción es uno de ellos, el agro es otro, comercio, industria un poco más relegados, y después tenés otros sectores que todavía no han recuperado, que por ejemplo el tema de servicios de electricidad, gas y agua, que es, yo te diría, algo obvio por el aumento de tarifas. O sea, el menor consumo se da por aumento de tarifas, y el sector de hidrocarburos que está cayendo todavía. Sí, tocó un piso según el presidente. Sí. Y después tenés, según mediciones privadas, aumento de lo que va en los primeros 6 meses, aumento de la inversión, 6,5%, lo cual representa casi 21 puntos del PBI, que no alcanza para crecer a tasas muy elevadas, pero es, digamos, un indicador positivo. Después vamos a volver sobre ese tema. Y después, en términos de consumo, ahí tenés, a ver, el INDEC lo que mide es, por ejemplo, hay dos encuestas, que es supermercados y centros comerciales. En el caso de los supermercados, en el primer semestre está aumentando un 20% con respecto a los 6 meses del año pasado, o sea, por debajo de la inflación. Pero lo que mide el INDEC es supermercados minoristas, y lo que se está observando, según consultoras privadas, es una traslación hacia el sector mayorista, es decir, claro, muchas familias que están dejando de comprar en los supermercados tradicionales y yendo a los supermercados mayoristas, y eso se nota que ya parecería que es un porcentaje muy importante de las familias argentinas. Y el otro es el tema de los centros comerciales, que ahí sí tenés un aumento en la facturación que no supera el 15%, o sea, muy por debajo de la inflación, lo cual en términos de volumen podría indicar una caída. Bien. Diego, diagnóstico inicial de cómo ves la economía. Sí, coincido un poco en el hecho de que, bueno, después del derrumbe del año pasado, naturalmente cualquier indicador medianamente positivo durante 2017 puede generar alguna expectativa de crecimiento, ¿no? Lo que me parece por ahí que sería un poco más valioso en términos de perspectiva es poner los números de 2017 en relación a los de 2015,
porque es de donde veníamos, ¿no? Tanto se habla de la herencia, etcétera, en determinadas cuestiones. Me parece que en materia económica también lo lógico sería ver de dónde veníamos y cómo estamos hoy. Y cuando uno compara los valores de 2017 con los de 2015, claramente estamos muy por debajo todavía de lo que mostraba la economía a fines del año 2015, al inicio de la gestión actual. Me parece que hay 3 sectores puntuales que son los que están mostrando más dinamismo, que son, como decía Pablo, la construcción, más que nada ligado a lo que es la obra pública, y tengamos en cuenta que es un año electoral. Después, los sectores que tienen que ver con el intercambio comercial, ¿no? O sea, el agro, claramente, y bueno, la venta de automotores, que está, creo yo, hay que segmentar un poco, y lo que se ha visto mucho es un crecimiento de la venta de autos de alta gama, ¿no? Y de autos importados, lo cual habla mucho de un poco también de cuáles son los sectores que están mostrando más dinamismo en el consumo, ¿no? El consumo se ha visto muy mellado en los sectores, en las capas medias y bajas de ingresos, y en este sentido me parece que en cuanto al consumo, el dato más importante, el más crucial, es el que mide el consumo en cantidad y no el consumo en monto, digamos, ¿no? Por decirlo así. Claro. En ese sentido, la medición que hace CAME me parece que es la más relevante, porque mide el consumo en cantidad, y acaba de salir el dato de este mes con una caída del 1,6%, y es el mes número 19 en que el consumo cae de manera consecutiva, así que está claro que el consumo no levanta. Y eso tiene que ver un poco también con a quienes ha afectado un poco más el reacomodamiento que ha propuesto el gobierno en cuanto a materia económica, ¿no? A mí me parece que bueno, la prioridad del gobierno ha sido la inflación, está claro, y en este sentido hay que decir que la política no ha sido lo suficientemente efectiva, por lo menos no como el gobierno esperaba. Y de vuelta, en este sentido me parece que lo importante es no comparar contra 2016, porque en 2016 tuvimos la inflación más alta de los últimos 15 años, que fue el 42%. Me parece que lo lógico sería compararlo con todo el periodo anterior, que teníamos un promedio de entre 20 y 24% de inflación, y este año ya se habla que la inflación va a ser superior a 25%, con lo cual claramente la política inflacionaria no ha sido efectiva, a precio de generar un formidable negocio financiero, ¿no? Cuando hablamos de inversión, estamos hablando de que hoy el stock de LEVAX y plazos fijos supera un 30% la base monetaria, con lo cual yo creo que la cuestión financiera principalmente es muy preocupante, ¿no? Bien, yendo ya a la cuestión fiscal, ¿cuál es el peso del Estado, del sector público sobre la economía, y qué tan urgente ven la necesidad de una reforma fiscal profunda? Viéndolo, digamos, en perspectiva, para que los televidentes lo entiendan de dónde venimos y cómo estamos, el Estado argentino, en todos sus niveles, Sí. ¿no? Nación, provincias, Sí. municipios, aproximadamente el promedio histórico era el 30, 32, 33%. Ahora estamos por lo menos 15, 16 puntos arriba, cercano al 50%. Y eso te ha generado que a lo largo de estos años el aumento de la carga tributaria se notó muchísimo, ¿sí? Claro. Es uno de los reclamos del sector privado. O sea, tenemos los impuestos más altos de la región y me animaría a decir de los más altos del mundo, porque el que paga impuestos tiene una carga tributaria mayor a los países nórdicos. Sí, sí. Digamos que todos pagamos, porque cuando vas a comprar al supermercado, estés en negro, estés en blanco, pagas impuestos, ¿no? Sí, bueno, pero los niveles de evasión Sí. en algunos impuestos Sí, sí, son ok. importantes. Y eso es uno de los aspectos más negativos, porque, es decir, si vos estás en niveles de gasto público similares a Suecia, Noruega, pero te fijas en las prestaciones que tienen esos países, son muy diferentes a las nuestras. Por eso, acá en la Argentina, la salud privada es un negocio importante, la educación también, entonces tenés que pagar un sobrecosto sobre algo que ya estás pagando impositivamente. Entonces, sí, calidad de servicios y nivel de ingresos, ¿no?, de los distintos países. No, claro, bueno, aquellos países tienen una carga tributaria similar a la Argentina, vamos a ponerlo así, pero con un ingreso per cápita que cuadruplica. Entonces la mochila para el pagador argentino es mucho mayor en proporción. Diego, tu diagnóstico del peso del Estado. Yo lo primero que me parece que hay que discutir cuando se habla de reforma impositiva son algunas cuestiones para poner en marco, ¿no? A ver. Primero,
esta cuestión de que el Estado roba con los impuestos, algo que lamentablemente y tristemente ha instalado una serie de especialistas, e incluso creo que el propio presidente en campaña en algún momento hablaba del impuesto a las ganancias, hablando como un robo del Estado, ¿no? Parece que lo primero que hay que hacer es dejar bien claro que el impuesto nunca es un robo, que corresponde pagar impuestos y que se paga impuestos en cualquier lugar del mundo. Como decía Pablo, la carga impositiva en Argentina no es diferente a la que sucede en distintos lugares del mundo. El promedio de la OCDE es del 35%. La OCDE es el grupo de países al que Argentina aspira a ingresar. Pero discúlpame, si el Estado nos quiere cobrar el 95% de nuestros ingresos, habría que aceptarlo. Lo que estoy diciendo es, obviamente, en una medida razonable, y lo que estoy justamente explicando es que la medida en Argentina hoy no es diferente a la que tiene lugar en distintos lugares del mundo. Naturalmente, automáticamente entra en juego qué calidad de servicios y de prestaciones y de rol tiene el Estado en la economía. Pero bueno, ahí vamos al segundo punto que me parece importante, que es el tema del tamaño del Estado y el rol del Estado, Claro. ¿no? Y en cuanto a tamaño del Estado, ¿qué número manejas? No, a mí me parece que más en una situación como la económica que acabamos de describir, el rol del Estado es muy importante para que la gente también tome noción, digamos. Hay ciertas situaciones, ciertos servicios, ciertas atenciones que el Estado atiende, en las cuales el mercado nunca va a intervenir, ¿no? Entonces, me parece que el Estado no puede, desde el vamos, el Estado no puede estar ausente, ¿no? Bien, entonces, pero cuando dame hablamos... el dato del número que vos tenés del peso del Estado, digo para... No, de la carga tributaria. la carga Hoy tributaria. según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, la carga tributaria está en torno al 35%, estamos hablando del Estado Nacional, ¿no? Eso hay que sumar la carga de las provincias. Y municipios. Y municipios. ¿Te da cuánto más o menos? Y alrededor del 50%. Lo cual, evidentemente, pone sobre la mesa la necesidad de una reforma tributaria, ¿no? Entonces, acá me parece que primero que hay que entender es el financiamiento del Estado y el desfinanciamiento del Estado, porque automáticamente hablamos de reforma tributaria, estamos hablando de los recursos que aportamos todos para que el Estado funcione. El Estado hoy es un actor indispensable, más en una situación de recesión como la que tenemos hoy, con 1 de cada 3 argentinos bajo la línea de la pobreza, ¿no? Entonces, yo lo que creo que empieza a ser más relevante es, más allá de la carga tributaria, cuáles son los impuestos que deberíamos modificar. Entonces acá yo veo que hay dos impuestos claramente que son muy distorsivos y a los cuales habría que atender primero, que uno es el IVA, ¿no? El IVA hace más de 2 décadas en Argentina que es superior al 20%, y hablando de los países nórdicos, europeos, en ningún lugar del mundo el IVA es superior al 10%, al 12% en los lugares donde más IVA se cobra, y es un impuesto que impacta de manera directa sobre la capa más baja de los ingresos de la sociedad. Entonces me parece que, digamos, las grandes empresas, los que producen bienes y servicios no pagan IVA, lo paga el consumidor final, que es el que se ve más afectado, ¿no? Sí, ¿lo podemos dejar acá? Sí. Pablo, tu reflexión con respecto a lo que puso Diego. A ver, lo que la gente tiene que entender es que si nosotros tenemos un Estado sobredimensionado, creo que está sobredimensionado, que llega al 45, 47, 50% del producto, la carga tributaria necesariamente va a ser alta. O sea, no hay manera de que sea baja, salvo que lo financiemos con emisión monetaria o con endeudamiento, que te llevan a un problema que ya conocemos. Es decir, en la década del 90 nos empachamos de endeudamiento, terminamos en un default. En la década del 80 con emisión monetaria terminamos la hiper. O sea, no son maneras sanas de financiar un gobierno. El punto es, me parece, que con los niveles de ingreso que tienen los argentinos, y eso significa que los niveles de productividad, si la productividad, la competitividad de este país no da para pagar la carga tributaria que tenemos. Entonces vos te fijás en las economías regionales, problemas por todos lados, por ejemplo, ¿sí? Las inversiones en la Argentina no están llegando al ritmo que uno le gustaría para que vos tengas un crecimiento más o menos del 5 o 6% anual. A ver, la Argentina, para estar en la misma situación que España, dentro de 20 años tiene que crecer todos los años 6%, que es una tasa muy alta. Está en la misma situación en términos de PBI de ingreso per cápita. De ingreso per cápita. Okay. O sea, tiene que triplicar su Producto Bruto. Y para eso necesitas un flujo de inversiones fenomenal. Y para eso necesitas
que sea negocio invertir en la Argentina. Y eso no se está observando, salvo, fíjate, en sectores como el campo, que ha tenido una reducción tributaria. O sea, el campo ha respondido inmediatamente, ¿sí? En la zona se está viendo, si bien no de manera absoluta, pero este nuevo contrato, digamos, que se hizo en vaca muerta para tratar de bajar costos entre sindicatos, gobierno y empresas. Claro, la adenda, decís vos. Exacto. La adenda laboral. Ha generado algún tipo de reacción en términos de inversiones. Y eso se tiene que dar en toda la economía. O sea, no ir sector por sector, porque la Argentina necesita, de nuevo, un flujo de inversiones fenomenal para que ese, como decía Diego, ese 30% de la población que es pobre salga de la pobreza. Yo creo que ese 30% que es pobre no es un problema del sector privado, es que el sector público se expandió tanto que expulsó al sector privado y eso hace que menos gente pueda conseguir trabajo, tenga ingresos genuinos, etc. A mí me parece digamos que esta medida del PBI per cápita que se usa habitualmente es una medida irreal. No es cierto que todos tengamos lo mismo. O sea, el dividir el PBI por la cantidad de habitantes es una medida súper rústica de lo que es la distribución del ingreso, ¿no? Lo que ha sucedido en estos 2 años, año y medio, es que las capas más altas de ingresos aumentaron su participación y las capas medias y bajas la redujeron. Y en este sentido, a mí me parece que lo más importante de una reforma tributaria es justamente ver dónde impactan los impuestos que tenemos. Hoy, en la estructura tributaria, según el último informe de la recaudación del mes pasado, el impuesto al valor agregado tiene una participación del 30%. Y si uno suma las cargas patronales, que son las contribuciones que hacen los trabajadores, no los aportes patronales de las empresas, sino las contribuciones a la carga social de los trabajadores, estamos hablando de un 40% que impacta sobre los trabajadores, ¿no? Y aparte, eso que te iba a agregar antes, que no lo pude completar, los ingresos brutos, ¿no? Que los ingresos brutos son el impuesto más distorsivo que hay, porque impacta sobre todas las capas de la producción progresivamente y es impuesto sobre impuesto sobre impuesto, ¿no? Entonces me parece que ese es un impuesto que es muy sensible porque si bien es un impuesto muy distorsivo es difícil de modificar porque es el grueso de los ingresos de las provincias, ¿no? El tema es que las provincias no con el agravante de que en provincias diferentes hay alícuotas diferentes, con lo cual si cruzamos el puente de Neuquén a Río Negro probablemente paguemos diferente alícuota de ingreso bruto, ¿no? Pero, así que, discúlpame, para resumir, vos apuntás IVA e ingresos brutos como dos tributos centrales que habría que modificar. Sí, y me parece que esta discusión que, digamos, en el marco teórico en el que se discute habitualmente esto, se suele poner el acento en la carga tributaria sobre las empresas, ¿no? Hablando de que las inversiones no vienen por la alta carga tributaria que hay. Hoy las inversiones argentinas no vienen porque es mucho más negocio comprarle VAC que poner una empresa y tener el problema de tener que gestionar empleados y dar trabajo, etcétera, ¿no? Y poner a funcionar una máquina. Es mucho más rentable en el corto plazo comprarle VAC y hacer la bicicleta que poner una fábrica. Ese es el verdadero motivo por el cual no vienen las empresas hoy. Y el verdadero motivo por el cual las empresas no invierten hoy es que no hay demanda, ¿no? Por más que la carga tributaria fuera mucho más chica, no hay quien compre, ¿no? Entonces me parece que el IVA es un impuesto muy importante a tener en cuenta porque siempre y cuando la reducción del IVA signifique reducción de precios y no más rentabilidad para los empresarios. Quiero decir que la gente pueda consumir más, ¿no? Básicamente. Bien, hacemos un paréntesis para ir a la pausa. El punto acá también, para analizar en el próximo bloque, es si cuando vos cargas más impuestos en las empresas, no afectás también a la generación del trabajo y a nivel de los salarios, ¿no? Pausa y venimos. Auspician este programa La Casa de las Herramientas. Cluster CIAR, un conjunto de organizaciones que desde hace 25 años ofrecen soluciones integradas al mercado y a la sociedad. Cluster CIAR, el equipo que lo hace posible. Grupo Sangor Seguros, en Juan B. Justo 275 de la ciudad de Neuquén.